Entonces, les decía que, vamos a ver un poquito, esta estructura pues no se va a quedar de este tamaño, ¿cierto? Entonces vamos a tener dos mecanismos de crecimiento, ¿sí? Uno que va a estar mediado por estas células y otro que va a estar mediado por el pericondrio. Entonces, dentro de los mecanismos de crecimiento, les decía, por acá miren, esto es un cartílago hialino también. Aquí ven como ya está mucho más maduro, se ve que la matriz ya se ve más basófila, ¿sí? Y vemos que alrededor, ¿qué sería esto? Acidófilo, que estoy señalando acá. Eso es colágeno. Esta es la porción fibrosa. ¿Y por qué se llama porción fibrosa? ¿Qué tiene? Porque es la más interna. ¿Pero qué tiene? No, es la más externa. Tiene fibras de colágeno. Entonces, esto, no, está hablando del colágeno tipo 1. Eso es tráqueo, ¿no? Sí. Entonces, tengo acá un pericondrio. Resulta que este pericondrio es un tejido conectivo denso irregular. ¿Sí? Ay, que yo lo veo como muy alineadita. Bueno, es que él se aplasta un poco, ¿sí? Él queda un poquito compacto y por eso pareciera que están alineadas. Pero nadie me puede decir que esto parece un tendón. No. ¿Sí? Entonces, esto es tejido conectivo denso irregular. Ahora, como estructura, yo les puedo preguntar aquí tejido, pero también les puedo preguntar estructura. Niñas, pongan atención, porque luego están en el parcial y ¿por qué preguntaron eso? ¿Qué responden si yo pregunto aquí estructura? Pericondrio, ¿sí? Entonces, como tejido es tejido conectivo denso irregular, te estoy señalando aquí. A ti mismo te señalo y te pregunto, estructura es pericondrio. Ahora, ¿qué células puedo encontrar en el pericondrio? Condroblastos. Ahí es, condroblastos, condroprogenitoras en la parte más interna. Y en la parte más externa voy a encontrar fibroblastos. Ahora, ¿cuál creen que es la función de una célula condroprogenitora? Diferenciarse, ¿no? A condroblastos. ¿Y los condroblastos qué hacían? Producen matriz extracelular, que es una matriz ya un poco cartilaginosa, y se diferencian a condrocitos. Entonces, miren que en este pericondrio, en la parte interna, voy a tener estas células que van a continuar secretando matriz y continuar diferenciando. O sea que eso quiere decir que me están creando nuevo cartílago, ¿sí? Por eso, el pericondrio va a permitir este mecanismo de crecimiento que se llama crecimiento aposicional. Siempre que ustedes les hablen de aposición, crecimiento aposicional, les están diciendo de poner capas, ¿sí? Entonces, si este es el cartílago, yo estoy en el pericondrio, desde el pericondrio yo produzco nueva matriz, entonces pongo una capa nueva, pongo otra capa nueva y entonces miren que este cartílago está creciendo en grosor, está creciendo en tamaño. Bueno, entonces crecimiento aposicional, de afuera hacia adentro. Coloco nuevas capas. ¿Lo entienden? ¿Por qué el pericondrio permite este crecimiento? Para engrosar. No para qué, ¿por qué? Eso no es por lo de para nutrir. Claro que sí. No, ¿por qué permite el crecimiento? No para qué. Ya lo dije, solo estoy comprobando porque dijeron que habían entendido. ¿Qué lo permite? Sí. Sería eso. O sea, yo puedo decir, el pericondrio participa en el crecimiento aposicional. Ajá, ¿y por qué? Pues por las células. Claro. El crecimiento aposicional no se está dando porque el pericondrio existe. ¿Sí? Sino que el pericondrio tiene cosas que permiten el crecimiento. Entonces, las células, porque tiene condroprogenitoras, tiene condroblastos, que son las que están produciendo nueva matriz y produciendo nuevas células. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, ahora sí, ¿entienden esto? ¿Seguras? ¿Por allá? No, yo no entendí, la verdad. Bueno, eso es lo que necesito que hablen, porque si no, crecimiento aposicional se refiere a poner nuevas capas. El pericondrio está rodeando al cartílago y en el pericondrio están estas células condroprogenitoras y condroblastos. ¿Qué hacen estas células?
Pues las condroprogenitoras dan origen a nuevos condroblastos. Y los condroblastos producen matriz extracelular y dan origen a condrocitos. Entonces vas a tener, si esto es el cartílago, aquí en la periferia vas a tener células que están produciendo nuevas células y más matriz. Entonces, ¿qué va a pasar con el tamaño de este cartílago? Pues va a ir aumentando, porque yo pongo nueva capa, se va engrosando, ¿sí? Por eso es por aposición. Y es mediado por el pericondrio. ¿Pero por qué por el pericondrio? Pues porque tiene estas células. ¿Listo? Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Vale? Ahora, el otro mecanismo de crecimiento se llama crecimiento intersticial. Y va a ocurrir desde adentro del cartílago. ¿Sí? El aposicional ocurría desde afuera. Este va a ocurrir desde adentro. ¿Sí? ¿Y por qué? Yo les comentaba que los condrocitos son capaces de hacer mitosis. ¿Sí? Y ustedes ya me dijeron que los condrocitos producen matriz extracelular, ¿no? De hecho, sí, son la célula más importante del cartílago para producir nueva matriz extracelular. Entonces, si un condrocito hace mitosis, ya solo el hecho de que haya hecho mitosis, pues está produciendo una nueva célula, o sea que hay más masa, ¿no? Y ahora ya no tengo una, sino dos células que están produciendo matriz. O sea que me está creciendo el cartílago, ¿no? Solo que me está creciendo de adentro hacia afuera. Y a esto es lo que se le conoce como crecimiento intersticial. Ahora, resulta que cuando el condrocito hace mitosis, forma esta estructura. Mírenlas aquí. ¿Sí ven que hay como grupitos de condrocitos? Esos grupos de condrocitos se llaman grupos isógenos. Yo lo tengo por acá escrito, más adelante lo voy a tener. No, ¿dónde está? No veo nada. Ah, pero de minuto tampoco, más adelante está otra vez. ¿Sí? A estas estructuras las llamamos grupos isógenos. Y miren que estos nuevos condrocitos van a empezar a secretar una matriz. ¿Sí? Miren en la imagen que alrededor de estos grupos, ¿cómo se ve la matriz? Más oscura, más basófila. ¿Sí? Y esto es porque es una matriz nueva, inmadura, ¿sí? A esta zona la vamos a llamar matriz territorial, ¿sí? Se lo pueden imaginar así, porque es la matriz que está en el territorio del grupo isógeno, ¿sí? Ahora, miren, por ejemplo, este grupo isógeno y estos grupos isógenos, ¿sí? Su matriz territorial se ve aquí basófila, su matriz territorial aquí basófila, pero esta se ve más clarita. Esta sería la matriz interterritorial porque está entre los territorios. Zona. Se pregunta cómo Pero zona. me pregunta, no tengo ni idea de la matriz territorial. Bueno, Te pues, puedo señalar aquí o te puedo señalar pegado al grupo isógeno. Si está pegado al grupo isógeno y te pregunto zona, pues bueno, solo puede está ser. bien. Chicos, importante, escríbanlo, grábenlo, señores, están hablando. En el parcial no puede, vecino, escuche, no puede escribir zona territorial. Porque territorial, ¿qué o qué? Esto es una matriz inmadura. Entonces sería decir zona, dos puntos, matriz territorial o matriz interterritorial. Tiene que ir completo, bueno, para que lo estudien así, completo. Matriz territorial, matriz interterritorial. Bueno. ¿Alguna pregunta? Sí, señor. Por ejemplo, si tú me estás señalando el pericondrio, o sea, yo te puedo, o sea, ¿cómo me lo preguntas? ¿Cómo estructura? Y si me preguntas tejido, es tejido denso y Conectivo, denso y regular. Todo depende de qué se pregunta. Bueno, entonces, el tejido cartilaginoso, vamos a tener estas características generales. Primero, es avascular, de los pocos tejidos conectivos que son avasculares. ¿Sí? Es avascular, no tiene estructuras nerviosas dentro del cartílago, tú no ves ni vasos sanguíneos ni nervios. ¿Sí? Está asociado con tejido conectivo, ¿sí? Lo que le va a permitir la nutrición, ¿listo? Y en general podemos decir que es un conectivo especializado para el sostén y la resistencia a la compresión. O sea, su matriz extracelular va a proveer
en general soporte y resistencia a la motivación. ¿Sí? Eso es como la función general. Ya vamos a ver que cada cartílago tiene sus especificidades. Bueno, entonces, en este cuadrito les he querido como organizar la composición del tejido cartilaginoso. No estoy hablando de un cartílago en específico, sino de manera general. Entonces, de manera general, el tejido cartilaginoso se puede asociar con un pericondrio, que es un tejido conectivo denso irregular. Y en ese pericondrio va a tener una capa externa con fibras de colágeno tipo 1 y fibroblastos. Y una capa interna o condrogénica que va a tener las condroprogenitoras y los condroblastos, ¿sí? Pero ojo, esto no es cartílago. Es un tejido conectivo denso irregular. Bueno, ahora sí, dentro del cartílago, ¿qué células voy a tener? Condrocitos. Dentro del cartílago, condrocitos. Y su matriz extracelular vamos a tener componentes como vimos las semanas pasadas, fibrilares y no fibrilares. ¿Ustedes qué creen que predomina en la matriz del cartílago? ¿El componente fibrilar o el no fibrilar? El no fibrilar. Ya vamos a ver eso. Sí, hay abundante componente no fibrilar. Bueno, y dentro del fibrilar vamos a tener que predomina el colágeno tipo 2. ¿Listo? Si yo pienso en cartílago, pienso en colágeno tipo 2 y mucha matriz no fibrilar. Eso es muy característico de ese tejido. Entonces, el pericondrio, ¿sí? Ya vimos que es una estructura, ¿sí?, que va a tener dos regiones. Entonces miren esta flechita de dónde a dónde va. Miren que alcanza como a agarrar una partecita más clara del cartílago, ¿sí? Entonces, esta parte externa que tiene estas tiritas, ¿qué son estas tiritas? Es colágeno tipo 1. Chicos, de una vez les digo, y también anótenlo porque se les olvida y luego están en el parcial por allá peleando. Si yo les voy a preguntar una fibra de colágeno tipo 1, no se las voy a preguntar en el pericondrio. No. ¿Por qué? Porque aquí la respuesta a estructura es pericondrio, no fibra de colágeno tipo 1. Bueno, ¿entienden? Miren cara que no me entienden. Entendí. Entonces, si yo voy a preguntar una fibra de colágeno tipo 1, no lo voy a preguntar en el pericondrio, lo voy a preguntar en la piel, en cualquier otro lugar. Porque aquí lo que yo quiero que respondan es pericondrio. Entonces tienen que saber que esto es un pericondrio. Así usted va a fibras de colágeno tipo 1, la respuesta aquí a estructura es pericondrio. Bueno, sí, y el pericondrio va de aquí hasta acá. Yo normalmente lo señalo aquí para que no llore. Bueno, para que no digan, ay, fibra de colágeno tipo 1. Pero igual todo esto es pericondrio. ¿Listo? En la parte externa voy a encontrar estas fibras de colágeno tipo 1 y fibroblastos. Y en la parte interna voy a encontrar condroprogenitoras y condroblastos. Entonces voy a apagarles un poquito la luz para que puedan ver de una vez las diferentes células que están ahí. Por acá, miren este alargadito. Es un fibroblasto, ¿sí? Ahora, miren estas azulitas. ¿Qué tienen de especial? Digo azulitas porque las flechas azul, pero no son azules. Se ven como aplanadas, pero ¿por qué son distintas a un fibroblasto? ¿Qué? Por la matriz. Pues con los fibroblastos. No, estoy señalando estas. Estas son condroprogenitoras, con D, no con G. Condroprogenitoras. Son alargadas, pero ¿qué tienen? Porque los fibroblastos también son condroblastos. Como citoplasma, ¿no? Tienen como un halo blanco. ¿Sí ven? Como algo alrededor blanco. Eso es una laguna. ¿Sí? Y sí era citoplasma. ¿Qué pasa con estas células? Estas células empiezan a quedar atrapadas en una matriz que es como una gelatina, un poquito más dura, ¿sí? Y cuando yo las proceso histoquímicamente, se arrancan y se recogen. Y por eso queda un espacio blanco. Pero ese espacio blanco estaba ocupado por citoplasma, ¿sí?
Entonces las condroprogenitoras son células alargadas, que normalmente las vamos a ver con un espacio blanco porque es característico que pase eso. ¿Listo? Entonces, alargadas y con espacio blanco. Miren que el fibroblasto no tiene eso rodeándolo. ¿Listo? Igualmente, si yo fuera a preguntar un fibroblasto, no lo preguntaría en el pericondrio porque se ven bien feos. ¿Listo? Entonces, las condroprogenitoras serían estas. En amarillo estoy señalando, miren esta pequeñita ovalada. Este sería un condroblasto. Los condroblastos serían como una célula intermedia entre la condroprogenitora y el condrocito. Miren los condrocitos como son. Grandes, redondos y están dentro del cartílago. Obviamente que si yo me paro por aquí voy a empezar a ver como estadios intermedios, ¿no? Como que no sé si es un condrocito, no sé si es un condroblasto. Entonces nosotros no preguntamos condroblastos. En el práctico no se pregunta condroblastos. Ah, perdón. No te distraigas, hermano. Es que es una. Entonces, después de que no me las quiere, ¿qué pregunto yo en el práctico entonces de estas células? Los condroprogenitores. Condroprogenitoras y condrocitos. ¿Listo? Condroprogenitoras y condrocitos. Esto no es condrocito. Y condrocitos. ¿Listo? El condroblasto no. Y si nos preguntas condrocitos, ¿no pondríamos un tipo isógeno? Pero es que el grupo isógeno es una estructura. La célula es condrocito. La estructura, grupo isógeno. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la función del pericondrio? Ya vimos una. Nutrir. Bueno, esa no la habíamos visto, pero es nutrir, ¿sí? Porque como es un tejido conectivo, hasta aquí van a llegar los vasos sanguíneos. Y desde ahí los nutrientes van a empezar a hacer difusión, se van a encontrar con esta matriz que tiene mucha agua, entonces van a difundir para nutrir a estos condrocitos. ¿Cuál es la otra función del pericondrio? Cuando El crecimiento aposicional. ¿Sí? Entonces ya vimos que el crecimiento aposicional está mediado por el pericondrio. ¿Qué es lo que quieres decir? Pues según vi es cuando el cartílago se rompe, de cierta forma ayuda a que se remonte. Resulta que, pues entre más vistas estamos, pues ¿cómo creen que van a estar nuestras condroprogenitoras? Cada vez más ausentes, ¿sí? No es como que vayamos a tener esta reserva de células madre por mucho tiempo. Cuando nosotros dañamos el cartílago, realmente los condrocitos también con los años empiezan a perder la actividad mitótica y la actividad secretora de matriz. Entonces va a ser el pericondrio con sus fibroblastos los que empiecen a reparar ese cartílago. El problema es que lo reparan mal. ¿Por qué? Pues porque los fibroblastos no saben producir esta matriz. ¿Qué saben producir los fibroblastos? Esta, conectivo denso irregular. Entonces él empieza a hacer una fibrosis del cartílago. Y eso va a generar rigidez del cartílago y por lo tanto va a lesionarse más. Por eso lo que usted mejor puede hacer para sus articulaciones es cuidarlas, porque no tiene de otra, ¿sí? Realmente entre usted más lesione y sobrecargue la articulación, lo que está generando es un bucle, hay un feedback negativo que está generando cada vez más y más y más lesiones, porque se le está endureciendo el cartílago. ¿Listo? Entonces, funciones del pericondrio: nutrición y crecimiento aposicional. ¿Qué tejido es el pericondrio? Conectivo denso y irregular. Tejido conectivo denso irregular. ¿Qué capas tiene el pericondrio? Externo, fibrosa e interno condrogénica. Esas capas no se preguntan en el práctico. Bueno, usted solamente estructura pericondrio. Tejido conectivo denso irregular. Bueno, ¿qué células hay en el pericondrio? Fibroblastos en la capa externa. Fibroblastos en la capa externa. Condroprogenitoras y condroblastos. ¿Cuáles preguntan en el práctico? Las condroprogenitoras y los condroblastos no. Dentro del cartílago están los condrocitos. Y eso sí se pregunta. Bueno, entonces ya vimos el pericondrio. Vamos a hablar de las células. Luego vamos a hablar de la matriz extracelular y luego sí vamos a ver cada cartílago. Bueno, entonces ya vimos al condrocito, la célula más famosa, la más abundante de un cartílago adulto. Miren que su forma es redondeada. Miren un poquito lo que les decía. Este es un corte ultra fino. No, mentira, no es ultra fino. Es un corte semifino. ¿Sí? Y miren al condrocito.
Se le ve el núcleo, se le ve un poquito de citoplasma, miren que él se arrancó, ¿sí? Tanto así, miren este está súper arrancado. Bueno, pero no importa, es característico ver la laguna y ver el núcleo o ver parte del condrocito dentro de la laguna. Miren que la laguna es grande, ¿sí? Es bastante grande, eso quiere decir que esto es una célula con abundante citoplasma. ¿Sí? ¿La laguna se pregunta? ¿Cómo No. se pregunta? No, porque se confundirían con grupo isógeno. ¿Sí? Entonces no se pregunta la laguna. Bueno, entonces tenemos esta laguna, es una célula con abundante citoplasma y esto es porque acumula glucógeno y lípidos. Miren, el condrocito es una célula que está aislada, está metida en una matriz que no está vascularizada. Entonces es una célula estresada, es una célula que tiene un estrés nutricional, ¿sí? Porque depende de que los nutrientes hagan difusión desde el pericondrio. Entonces es una célula estresada, es una célula que sabe que el alimento no le llega en todo momento, ¿sí? Entonces, ¿qué hace una célula cuando sabe que no le llega alimento todo el tiempo? Almacena, ¿sí? Entonces, ¿cómo almacena este señor esa energía? Glucógeno y lípidos. Entonces, de hecho, si ustedes ven estas células, se ven como unas manchitas blancas. Esto no es normal verlo, ¿no? Ya les dije, es un corte semifino. Pero estas manchitas me están mostrando como las acumulaciones que tiene el citoplasma. Entonces esta célula acumula y por eso tiene un citoplasma grande, ¿sí? Además de eso es una célula que produce matriz extracelular. Entonces va a tener un aparato sintetizador importante, ¿sí? Y además es que el condrocito es muy raro porque es que es una célula adulta que produce matriz, pero además hace mitosis, ¿sí? Y esas mitosis pues son lo que me van a formar estos grupos isogénicos. Yo puedo encontrar un condrocito solo o lo puedo encontrar en grupos isógenos. Los grupos isógenos pueden ser de 2 o más. Hay grupos isógenos grandísimos, ¿sí? Depende si el cartílago está jovencito o si está más viejito. Entre más jovencito, pues los grupos isógenos van a ser de más números. Bueno, y aquí está un poco de lo que les mencionaba de la zona. Entonces miren que alrededor del grupo isógeno voy a tener una matriz más basófila. ¿Cómo se llamaba esta zona? Matriz territorial. ¿Y esta zona? Matriz interterritorial. ¿Listo? Esto no es que se lo tengan que aprender, aquí solamente les están diciendo que la matriz territorial es una matriz más inmadura, que va a tener varios tipos de colágenos y va a tener mayor concentración de glicosaminoglicanos sulfatados. Luego esta matriz va a madurar, ¿sí? Y por lo tanto, en vez de tener esta cantidad de colágenos, va a tener principalmente colágeno tipo 2. Por eso es más madura, ¿sí? Y por eso cambia de coloración. Bueno, ¿cómo es la matriz del cartílago? ¿Aprende por acá, Luz? Sí. Entonces, puse aquí matriz extracelular entre paréntesis cartílago hialino. ¿Por qué? Yo les dije, ¿cuál es el primer cartílago que se forma? El cartílago del feto, el hialino. Entonces, es en realidad así. Primero se forma el cartílago hialino. A medida que avanza el desarrollo, en algunas regiones estos condrocitos van a empezar a producir cosas extra. Y esas cosas extra van a hacer, por ejemplo, que el cartílago se vuelva o elástico o fibroso, ¿sí? Pero la base de todos los cartílagos es el cartílago hialino. Entonces podemos pensarlo como una receta. Yo tengo el cartílago hialino y más adelante le puedo agregar cositas y por eso cambia de tejido. Entonces cuando vemos matriz extracelular, vamos a hablar de la matriz del cartílago hialino, pero esto mismo lo tienen los otros cartílagos, ¿sí? Esto mismo más otras cosas. Entonces, miren acá, este es un cuadrito de Ross. Observen cómo estamos de proteínas fibrilares. 15% de proteínas fibrilares. Miren proteínas no fibrilares, me dan 5 más 9, 14. O sea, eso me quiere decir que el componente fibrilar es mayor. En realidad no, porque a este componente no fibrilar le tengo que sumar el agua, ¿sí? Porque este agua no está libre, este agua está anclado a estos componentes no fibrilares. ¿Qué tenemos de componentes no fibrilares? ¿Qué vimos? Proteoglicanos, glicoproteínas, glicosaminoglicanos, ¿cierto?
Entonces aquí voy a tener, sí, voy a tener glicoproteínas, pero tengo mayor cantidad de proteoglicanos, ¿sí? Esos proteoglicanos, además, entre estos voy a tener ácido hialurónico, ¿sí? No los proteoglicanos, los glicosamiloglicanos. Y esto me va a generar lo que nosotros ya conocemos que son los agregados de proteoglicanos. Y esto entonces va a permitir que todo este, entre 60 al 80% del agua, se ancle a la matriz. Y voy a tener una matriz supremamente hidratada que va a permitir la difusión de los nutrientes. Pero además permitía la turgencia. ¿Qué era la turgencia? La capacidad de acomodación de las células. ¿La qué? O sea, que se olviden acomodar después inicial. Gracias. La capacidad de resistir la compresión. ¿Sí? La resistencia a la compresión, ¿vale? Ahora, dentro de este componente fibrilar, miren lo que les decía, dentro de este 15%, el 80% es colágeno tipo 2. Entonces es el colágeno que predomina. Pero también hay otros componentes fibrilares, ¿no? Que este es como el más abundante. ¿Alguna duda con la composición de la matriz extracelular del cartílago? Esto es una teoría. ¿No? Entonces, tenemos la clasificación. Aquí vuelvo a observar la luz para que vean. Ahí. La diferencia. Bueno, esto es una tinción especial, esto es trampa. Porque en realidad las placas de cartílago que tienen no tienen tinción especial. ¿Listo? Pero sí nos permite ver las diferencias. Entonces tenemos 3 cartílagos. Observen el cartílago hialino. Vamos a tener, miren el pericondrio, ¿sí? Estructura pericondrio. Y miren la matriz. Es algo que nosotros decimos homogéneo. ¿Qué es homogéneo? Bueno, es que pues, O sea, que es como se ve igual. Se ve igual. En química, por allá en el colegio, una sustancia homogénea, una mezcla homogénea, no se pueden diferenciar. que no podían diferenciar los componentes, como agua con azúcar. Tú la mezclas, si no está saturada, tú vas a tener una mezcla homogénea porque el azúcar se disuelve y no la vas a diferenciar. Una mezcla heterogénea, tú puedes diferenciarla. Entonces, aquí en esta matriz vamos a decir que es homogénea porque yo veo, ¿sí?, todo esto como de la misma forma. En cambio, en el cartílago elástico, ¿qué dijimos? Vamos a tener la misma matriz del cartílago hialino más, adicional, muchas fibras elásticas. Muchas fibras elásticas. Ustedes saben que las fibras elásticas tiñen con tinción especial, pero también las fibras elásticas son acidófilas. Ellas tiñen con eosina. Entonces, uno lo que ve es el cartílago con una matriz como rayadita. Ahorita la van a ver en el pigmento. Bueno. Y en el fibrocartílago lo mismo, voy a tener la misma matriz del cartílago hialino, pero que le agregué colágeno tipo 1, fibra de colágeno tipo 1. Entonces, ven, estas regiones acidófilas son fibras de colágeno tipo 1. Entonces aquí se me mezcló el cartílago hialino con fibras de colágeno tipo 1. Y esa sería como, digamos, a grandes rasgos las diferencias entre estos tres. ¿Sí? A nivel de células, ¿consideran que hay diferencias entre estos tres tejidos? Sí. ¿Sí? ¿Cuáles? No, a nivel de composición celular. El elástico tiene más células. Entonces es más celularizado. Pero a nivel de composición, o sea, en tipo celular, son las mismas. A nivel de estructuras, ¿cuál es la diferencia? Pues que unas que fibras elásticas y pues el cartílago que va a tener colágeno tipo 1. Entonces, eso sería a nivel de matriz extracelular. ¿Sí? Entonces, a nivel de matriz extracelular, a nivel de componentes no fibrilares, igual. Pero a nivel de componentes fibrilares, ojo, todos tienen colágeno tipo 2, pero el cartílago elástico tiene fibra elástica y el fibrocartílago tiene colágeno tipo 1. Y a nivel de estructura vamos a ver que el cartílago hialino y el elástico tienen pericondrio y el fibrocartílago no tiene pericondrio. Entonces, también podemos como compararlo a nivel funcional. Entonces, yo les decía que de manera como general, todos los cartílagos van a dar como un soporte, ¿sí? Pero que vamos a tener funciones más especializadas de cada uno. Entonces, el cartílago hialino y el cartílago elástico, este es el hialino, este es el elástico, van a compartir que dan forma a las cosas y protegen estructuras. Por ejemplo, el cartílago elástico le da la forma al pabellón auricular.
¿sí? El cartílago hialino forma los anillos traqueales que le dan soporte y estabilidad a la tráquea para que no se cierre. El cartílago hialino forma los cartílagos costales que de alguna manera dan soporte, dan sostén, ¿sí? El cartílago elástico es el núcleo de la epiglotis, para que la epiglotis tenga cierta rigidez pero cierta elasticidad. Entonces ellos dan forma y dan cierto soporte. Bueno, pero el cartílago elástico va a tener la particularidad de que es un sostén elástico, deformable, ¿sí? Y pues por eso tiene abundante fibra elástica. Mientras que el cartílago hialino y el cartílago fibroso van a ser más resistentes, ¿sí? Particularmente el cartílago hialino está utilizado en muchos sitios donde se requiere resistencia a la compresión, al igual que el fibrocartílago. Y de particular, el cartílago hialino tiene algo especial, que es formar el molde cartilaginoso del esqueleto, ¿sí? Y eso es solamente del cartílago hialino, ¿sí? A nivel fetal vamos a tener un montón de cartílagos. Algunos de esos cartílagos van a quedarse como cartílago hialino. Otros se van a convertir ya sea en cartílago elástico o en cartílago fibroso. Y otros van a osificar, ¿sí? Y eso ocurre desde un molde de cartílago hialino. ¿Listo? Y pues los cartílagos articulares, de manera general, podemos decir, cuando estamos hablando de articulaciones sinoviales, estamos hablando de que están formados por cartílago hialino. Bueno. Profe, pero los articulares no tienen pericondrio. No tienen pericondrio. Solamente van a tener una pequeña porción de pericondrio a nivel lateral. Pero en la superficie articular no pueden tener pericondrio. Porque imagínate el pericondrio vascularizado. ¿Sí? Estaríamos todo el tiempo ahí lastimándolo. ¿Sí? Entonces, en la superficie articular, los cartílagos articulares que son hialinos no tienen pericondrio. Eso es una excepción. ¿Listo? ¿Qué tenemos del cartílago fibroso? Pues no es de gratis tener fibra de colágeno tipo 1. ¿Sí? Entonces, piensen en una ubicación que es perfecta para entenderlo. Los discos intervertebrales. Sus vértebras están todo el tiempo comprimiendo estos discos, ¿cierto? Entonces, ellos deben resistir la compresión. Pero ¿qué pasaría si esos discos se deslizaran? Pues literalmente yo no me podría parar, no me podría ni erguir, ni sentar. Entonces esta fibra de colágeno lo que hacen es fijar, ¿sí? Entonces vamos a tener que amortiguan, pero además limitan el desplazamiento, anclan con la fibra de colágeno para que estas estructuras no se desplacen. ¿Sí? Piensen también por ejemplo en la sínfisis púbica, bueno, que debe mantenerse ahí, rígida. Bueno, entonces aquí tienen, tomen una foto, estos son distintas ubicaciones del cartílago hialino, pero estos ya me las dijeron ahorita en el quiz. Sí, aquí tienen el esqueleto fetal, estos son unos ratoncitos. Miren que a medida que avanza el desarrollo, hay algunas estructuras que eran cartilaginosas que se volvieron óseas. Lo rojo me está marcando hueso, lo azul cartílago. ¿Sí? Entonces, a medida que avanza el desarrollo, vamos a tener estructuras que se van osificando, pero miren que hay otras que no. Hay otras que se quedan como cartílago. ¿Listo? Aquí tenemos una histología de un hueso largo y aquí vemos el disco epifisiario, eso es cartílago hialino. Los cartílagos traqueales son cartílago hialino. Aquí las características entonces de este tejido: presenta pericondrio, la lista de funciones. Y observemos esta imagen. Entonces, estructura. Pericondrio. Por acá, célula. Condroprogenitora. Célula. Tejido. Conectivo denso irregular. Tejido conectivo denso irregular. Tejido. De pronto el tejido, no zona. Cartílago hialino. Cartílago hialino, muy bien. Puedes decir cartilaginoso hialino también. Cartílago hialino o tejido cartilaginoso hialino está bien. Estructura. Grupo isogénico. Grupo isógeno o grupo isogénico también. Zona. Matriz territorial.
Matriz territorial, muy bien. ¿Y zona? Matriz territorial. Matriz territorial. ¿Sí ven? Cartílago fácil. ¿Listo? ¿Alguna duda con este cartílago? Ven, por favor, quédense con esta imagen de la matriz homogénea. Cartílago elástico, ya me dijeron las ubicaciones para el quiz. Ahí tienen ejemplos de ubicaciones. Nosotros solo tenemos placa de epiglotis. La vida es fácil. Solo hay epiglotis. Bueno. Entonces, esta no es una tensión especial, esto es hematoxilina ocina, esto es una tensión especial. Miren que pues es elástico, por lo tanto permite moldearlo, o sea, permite deformarlo y que retorne a su forma original. Ojo que tiene pericondrio. Pregunta, el cartílago hialino, con lo que vieron, ¿qué mecanismo de crecimiento presenta? Aposicional intersticial. Aposicional porque tiene pericondrio. E intersticial porque ustedes vieron que tenía grupos isógenos. ¿Listo? Este tiene pericondrio, por lo tanto, también tiene ambos mecanismos, aposicional e intersticial. ¿Listo? Ya sabemos que la matriz es la misma que el hialino, solo que le agregamos fibras elásticas. Este es un cartílago que normalmente no osifica. Vimos que el hialino sí, de hecho es lo normal que en el feto haya cartílagos hialinos que osifican. El elástico no debería. Puede pasar un poco con el envejecimiento, pero no es lo normal. Bueno, en cambio, los cartílagos hialinos con el envejecimiento también no osifican, calcifican. Listo. En esta imagen, las flechas azules que están señalando, el pericondrio, ¿sí? Miren, ven que hay como rayas acidófilas. A eso nos referimos con que la matriz es heterogénea. Aquí es difícil, en esta foto está difícil diferenciar la matriz territorial, pero en las de ustedes lo pueden hacer más cerquita. Bueno, pero la matriz de este se compara con la de este. Y miren, esta es homogénea, esta es heterogénea. Los cartílagos elásticos que ustedes tienen en sus placas creo que son más claritos. Pasa algo con el cartílago, que él puede variar mucho su coloración dependiendo de si la placa está vieja o si está joven. Entonces el color morado no necesariamente se va a ver, se tiende a ver más bien pálido, a menos de que esté muy reciente la tensión. ¿Qué creen que sea lo más evidente, lo que yo tenga que ver para decir, uy, esto es cartílago? Pero cartílago elástico, ¿no? No, cartílago. Condrocitos. Nada que hayamos visto antes tiene unas células como estas. Si yo veo condrocitos, digo, uy, estoy en cartílago. ¿Sí? Ahora, ¿cuál de los tres? ¿Sí? Entonces ahí ya tengo que empezar a comparar. Bueno, vamos a hacer el ejercicio de mirar tráquea y epiglotis. ¿Listo? Entonces, por favor, abran placas de